pudieron revisar sus correcciones? El viernes pasado yo estuve entregando las correcciones con las acotaciones correspondientes. No sé si tiene algún tipo de duda en cuanto a la corrección que se hizo. A ver, pueden activar sus micrófonos así de repente si no entienden algo me preguntan, o si yo les pregunto algo así me pueden responder. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a arrancar entonces. Voy a compartir una pequeña presentación. El tema de hoy se trata de aplicaciones MDI, como vieron seguramente ahí en el eCampus. Y en el eCampus van a poder acceder a una presentación que va a hablar un poco en qué consisten las aplicaciones de interfaz de documentos múltiples. Entonces vamos a ver esa pequeña presentación y después vamos a poner en práctica esos temas. En el eCampus van a poder acceder a esta presentación, como les dije, aplicaciones de interfaz de documentos múltiples, porque lo que nosotros veníamos desarrollando hasta el momento era justamente lo contrario a MDI. Se trataban de interfaces de un solo documento. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Poder manejar varios programas dentro de un formulario principal que sería nuestro formulario de MDI. Entonces, vamos a ver, aparte de esos ciertos controles que nosotros vamos a estar manejando dentro de ese tipo de ventanas, y vamos a poder notar justamente lo que venía diciendo, la diferencia que hay entre una interfaz de documentos simple versus lo que es una interfaz de múltiples documentos. Formularios MDI permite desarrollar aplicaciones que contengan varios formularios dentro de un único formulario contenedor, que es lo que normalmente pasa cuando nosotros de repente accedemos a un sistema donde entramos, nos topamos con un menú principal a partir del cual nosotros empezamos a llamar a los diferentes programas que hacen a ese sistema. Las aplicaciones MDI permiten mostrar varios documentos al mismo tiempo, cada uno de ellos en su propia ventana. Las aplicaciones MDI suelen tener un elemento de menú ventana con submenú que permiten cambiar entre ventanas o documentos. Por el contrario, las aplicaciones de ventanas de interfaz de un solo documento, que es lo que nosotros veníamos haciendo, reciben el nombre de SDI, ¿sí? Entonces, a partir de ahora ya nos vamos a abocar a lo que sería el desarrollo de un pequeño sistema a lo largo del curso, que se va a tratar de una aplicación de MDI, porque va a estar manejando varios documentos dentro de un menú principal. Formularios MDI, que la continuación dice: mediante estos formularios podemos crear menú principal de nuestras aplicaciones. Un sistema se compone por lo general de varios formularios y gracias a los formularios MDI podemos agruparlos, facilitando la tarea del programador y dando un aspecto más profesional a nuestra aplicación. Una aplicación MDI permite que el usuario vea varios documentos al mismo tiempo.
y cada formulario se presenta en su propia ventana. Los documentos o ventanas secundarias están contenidos en una ventana primaria que proporciona un espacio de trabajo para todas las ventanas secundarias de la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a contar con un menú principal. Dentro de ese menú principal vamos a estar llamando los formularios secundarios, según el texto. Los formularios secundarios que básicamente serían los programas con los cuales va a estar interactuando el usuario. Y esas ventanas secundarias, esos programas, esos formularios que se abrieron dentro del formulario principal, no se van a poder salir del formulario principal. Eso hay que tener en cuenta y lo vamos a ver después en la práctica. Formulario MDI principal. La base de una aplicación con interfaz de múltiples documentos es el formulario primario MDI o contenedor. Este formulario es el que contiene las ventanas MDI secundarias, que son las subventanas dentro de las cuales los usuarios van a estar interactuando con el sistema. Una aplicación Windows Form, que es el tipo de proyecto que nosotros creamos durante este curso, soporta más de un formulario MDI principal. O sea, podemos tener varios. Por ejemplo, tener un menú personalizado por rol de usuario. Podría darse el caso. Del mismo modo, puede incluir formularios MDI principal, MDI secundarios. Recuerden que MDI secundarios son las ventanas que vamos a estar llamando dentro de nuestro formulario principal. Los programas, básicamente. Y formularios estándar de una aplicación. La creación de un formulario MDI primario resulta muy sencillo porque dice que tenemos que establecer la propiedad isMDI-container en verdadero. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora sería crear una aplicación de escritorio, aplicación de Windows Form, y le voy a poner como nombre aplicación MDI, un nombre genérico por el momento. A partir de la siguiente clase ya vamos a estar trabajando con un sistema particular que sería un sistema de stock que va a tener su propio nombre. En este caso voy a buscar un lugar donde almacenar esta aplicación. Y le voy a dar crear. Entonces, según el texto, lo único que nosotros necesitamos para que un formulario normal, entre comillas, pase a ser del tipo MDI, o sea, pasa a ser el contenedor principal de nuestra aplicación, es estableciendo el valor de una propiedad con el valor verdadero. Cuando nosotros creamos, como ya vimos hasta lo que fue la clase pasada y el examen, cuando nosotros creamos una aplicación, Windows Form por defecto ya viene un formulario, llamado en este caso Form 1. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá sería justamente cambiarle el nombre a Form 1 y le voy a dejar como FRM menú principal. Por el momento, de menú principal lo único que tiene es el nombre. No, todavía no es capaz este formulario de contener dentro de él a otras ventanas secundarias, a otros formularios fijos o formularios secundarios. Entonces, tengo el nombre cambiado, quedó como FRM menú principal. Voy a aprovechar y cambiar este texto. Menú principal. Luego voy a hacer lo siguiente. Cada vez que se ejecute la aplicación y se muestre el formulario principal, en este caso el menú principal, yo quiero que esa ventana siempre se muestre de manera maximizada. Entonces voy a recurrir a la propiedad WindowState, que por defecto trae el valor normal, y le voy a setear la opción de ventana maximizada. ¿Me siguen hasta ahí?
Le doy guardar todo y vamos a hacer lo siguiente. Según el texto, esto, si yo lo ejecuto, como siempre me va a aparecer el formulario que ya me vino por defecto, con la única diferencia de que esta ventana debería ya mostrarse de manera maximizada gracias a que modifiqué el valor de la propiedad Windows State. ¿Sí? Ya tengo mi menú principal, pero como les dije, todavía sigue sin ser un formulario del tipo MDI. Lo único que hicimos fue que apenas aparezca la ventana, ya se muestre de forma maximizada. Entonces recuerden que la propiedad es Windows State. Entonces selecciono mi formulario, voy a la ventana de propiedades y voy a buscar la propiedad de la que se hablaba en el texto. En el texto se habla de esta propiedad isMDIContainer que viene por defecto en falso. Yo voy a setear con el valor verdadero y si se fijan cambia el color del formulario y a partir de ahora este formulario llamado FRM menú principal ya tiene la posibilidad de contener dentro de sí a otros formularios que van a ser los programas que nosotros vamos a estar llamando. Entonces, si quiero crear mi formulario principal de la aplicación, aparte del diseño visual con el cual vamos a estar trabajando, necesito sí o sí establecer esta propiedad. isMDIContainer le ponemos con el valor verdadero. ¿Sí? Paso nuevamente al texto y hice lo que me decía acá. A partir de ahora, FRM menú principal es mi formulario MDI. Los formularios MDI secundarios, que van a ser los que se van a estar llamando dentro de mi formulario principal, son el centro de interacción del usuario. En tiempo de ejecución, los formularios secundarios se presentan dentro del espacio de trabajo del formulario MDI primario. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que creemos los demás programas y llamemos como formularios secundarios, se van a presentar en este espacio, en cualquiera de este espacio, pero no va a poder salir nunca de su formulario contenedor, que sería el formulario MDI. Acá justamente se aclara eso, dice, cuando se minimiza un formulario secundario, estoy hablando de que yo ya llamé a un formulario secundario y me apareció acá, por ejemplo, el formulario de clientes. Cuando yo minimizo el formulario de clientes, el formulario secundario, su icono aparece dentro del espacio de trabajo del formulario MDI. Quiere decir que si yo abro una ventana de clientes dentro del formulario principal y lo minimizo, eso no se va a estar notando acá en la barra de tareas del Windows, sino que se va a estar minimizando dentro de la misma ventana principal. Eso hay que tener en cuenta cómo funciona. Para crear un formulario secundario basta con indicarle el formulario MDI principal con el cual se va a estar relacionando. O sea, que cuál va a ser su contenedor. Acá tenemos un código de ejemplo donde se declara una variable que es del tipo, que es un objeto del tipo FRM producto. Vamos a asumir que tenemos un formulario llamado FRM producto. Siguiente línea de código. Tomo mi formulario, punto, y le digo que quiero que su MDI parent, quiero que su contenedor principal, su contenedor MDI, sea igual a mi. Y mi, en nuestro lenguaje, en Visual Basic, hace referencia a dónde estoy yo. Como este código se está ejecutando dentro del FRM menú principal, mi está haciendo referencia a FRM menú principal. Luego de haberle dicho por código que
el formulario que estoy creando va a tener como formulario contenedor o como formulario principal o MDI al formulario FRM menú principal. Solamente tengo que luego mostrar ese formulario. Mi formulario.show. Con eso, con esas 3 líneas de código, ese formulario que acabamos de crear se va a estar mostrando en este espacio de trabajo, dentro del menú principal. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estar viendo con respecto a formularios MDI y que nos va a estar sirviendo a nosotros a partir de ahora para la aplicación con la cual vamos a estar trabajando ya a lo largo del curso, que sería sistema stock. ¿Por qué? Porque todo sistema requiere normalmente de un menú principal a partir del cual vamos a estar llamando a los programas que hacen a ese sistema. Esta parte de la presentación habla acerca de los controles más comunes, controles nuevos para nosotros que vamos a estar conociendo el día de hoy. Vamos a estar asignándole algún prefijo también como para coordinar eso ya a lo largo del curso. Y son controles, como les dije, que normalmente se usan dentro de menús principales. Los menús principales normalmente cuentan con este tipo de controles. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces yo voy a pasar nuevamente a lo que es la aplicación que estamos creando. Y por el momento solamente tenemos el formulario con el Windows State maximizado, y con la propiedad isMiContainer le dejamos con el valor verdadero, de manera que soporte ventanas secundarias dentro de este espacio de trabajo. Entonces, el primer elemento, el primer control nuevo que vamos a estar viendo el día de hoy sería el menú strip. Entonces yo voy a ir a mi cuadro de herramientas y voy a buscar un control llamado menú strip. Acá localizo el control, hago clic en el lugar, en el formulario donde quiero agregar ese tipo de control. Y si se fijan, es un control que por defecto ya se sitúa en la parte superior del formulario. Si yo quiero seleccionar ese control, me aparece en la parte de abajo, de manera que yo pueda seleccionar el objeto, el control, y acceder a su lista de propiedades y a su lista de eventos. Me pone un nombre por default que dice menú strip 1, y nosotros vamos a estar utilizando el prefijo MNU de menú, y vamos a ponerle menú principal por nombre. MNU, menú principal. Le cambio el nombre a este control y básicamente me sirve como menú principal. Yo tengo que ir diseñando de acuerdo al sistema que estoy desarrollando, ir agrupando el tema de los ítems, de las opciones que van a estar disponibles dentro de ese menú. Yo, para probar, si se fijan, lo único que hice fue hacer clic en este espacio y él ya me permite escribir el nombre de ese ítem de menú. Yo en la parte de arriba voy a poner archivos. Acá voy a crear un ítem que se va a llamar clientes. Voy a crear otro ítem que se va a llamar, a ver, puede ser productos. Acá voy a crear un menú llamado transacciones. Son meros ejemplos. Y para que vean que puedo ir agregando submenú, si se fijan, yo hago clic acá y él me permite agregar menús que van a estar contenidos dentro, en este caso, de transacciones. Yo voy a poner acá ventas. Y acá voy a poner compras. Y ya tengo creado entonces un submenú dentro de transacciones. Otra cosa muy común que se ve que se suele ver en los formularios, perdón, en los objetos así del tipo menú strip, son las barras separadoras.
Si se fijan acá, el Visual Studio tiene su propia barra de menú y yo tengo N opciones dentro del archivo justamente, pero dependiendo de cierta agrupación que se quiera llegar a concretar, yo puedo optar por poner estas líneas separadoras, ¿sí? De repente necesito darle una separación visual a los ítems de menú, entonces eso también soporta el menú strip. Si yo quiero poner acá una línea que me separe, que me agrupe esa parte, lo único que tengo que hacer es escribir el guión medio. Si yo dentro de un ítem de menú escribo guión medio y le doy enter, automáticamente ella me pone una línea separadora. Acá voy a poner la opción salir para tener. Acá le puedo agregar acerca de. Ahí. Entonces con esto vemos que ya podemos contar con un menú principal, con un menú strip dentro del formulario principal de nuestra aplicación. Por el momento, si yo ejecuto, van a estar visibles todas estas opciones, pero no van a hacer nada obviamente porque todavía no tienen codificación alguna. Pregunto si alguien tiene dudas hasta acá. Hola, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces ya tenemos el primer elemento, el primer control nuevo para nuestro curso, que sería menú strip, prefijo MNU. Un menú strip básicamente entonces contiene una colección de ítems de menú, que ustedes lo pueden ir personalizando de acuerdo al sistema, a la aplicación que van a estar desarrollando. Otro control muy común de encontrar en un formulario principal es el Tool Strip. Van a buscar Tool Strip. Al poner también se sitúa por defecto en la parte superior, pero yo voy a cambiar esa localización. Entonces primero voy a seleccionar el elemento que acabo de agregar. Voy a ir a la parte superior y le voy a poner como prefijo TLS. TLS. El Tool Strip básicamente es una barra de herramientas. Sería una barra similar a esto que ven acá. Está el menú principal y luego aparece una barra de herramientas y normalmente las barras de herramientas se manejan con iconos, con unos pequeños botones que tienen unos iconos alusivos a la funcionalidad que justamente va a tener esa opción. Entonces voy a ponerle a modo de ejemplo TLS barra herramienta. TLS barra herramienta. Y en este caso voy a estar agregando un botón. Si se fijan aparece un combo de manera que yo pueda elegir el tipo de elemento que voy a estar agregando dentro de la barra de herramientas. Yo voy a estar agregando dos botones por el momento. Si se fijan, como habrán visto, se situó ya en la parte superior de la aplicación, pero yo quiero que esa barra de herramientas esté del lado izquierdo, en este caso, de mi formulario principal. Entonces selecciono siempre el elemento y vamos a buscar una propiedad llamada dock. Dock es una propiedad que nos permite alinear ciertos controles visuales. La mayoría de los controles visuales cuentan con esta propiedad y, como les dije, nos sirve esa propiedad a nosotros para poder indicar hacia qué lado, hacia qué lugar de la ventana o de su contenedor se va a estar alineando el objeto. En este caso dice que el dock está en top, en la parte superior. En este caso yo voy a seleccionar al left
y automáticamente el control ya pasa a ese lado. Entonces, dependiendo de cómo quieran hacer ciertos diseños de ventana, el dock es muy importante de manera que se pueda alinear ya a un lugar X y que más allá de que cambie en tiempo de ejecución el tamaño de la ventana, siempre está alineado hacia ese lugar. Es diferente a cuando nosotros ponemos un control suelto dentro del formulario, entonces de repente su ubicación puede variar dependiendo de cómo se esté agrandando o achicando la ventana ya en manos del usuario, claro. En este caso, la propiedad dock ya nos deja de manera fija, en este caso a la izquierda. Y por el momento nuestra barra herramienta cuenta con dos botones. Tienen que tener en cuenta que la barra herramientas, en este caso el tool strip, es un solo objeto, pero que dentro de sí él puede albergar o contener a otros objetos. En este caso, yo tengo seleccionada la barra herramientas, ¿sí? Pero si hago clic acá, cambia el elemento seleccionado porque este ya sería otro control dentro de lo que sería mi tool strip. O sea, un control independiente, entre comillas, porque cuenta con sus propias propiedades, justamente sus eventos, de manera que ustedes puedan ir personalizando. ¿Cómo cambian estos iconos? Pueden cambiarlo, por ejemplo, mediante la propiedad image y van buscando los iconos alusivos a la acción que va a desempeñar justamente el botón en este caso. Por el momento vamos a dejarlo así. Segundo control común dentro de un menú principal, entonces, el elemento tool strip que queda con un prefijo TLS y en este caso nombre barra herramienta. Tercer elemento que vamos a estar viendo sería el status strip, que es la famosa barra de estado. Entonces, hago clic, agrego el status strip, se sitúa en esta parte con este nombre por default, status strip 1. Nosotros vamos a cambiar eso y le vamos a poner STS barra estado. STS barra estado. Voy a achicar un poco porque no me está entrando. Ahí. Total, cuando nosotros ejecutemos, esto se va a estar maximizando hasta donde le dé justamente la ventana. Ya, en este caso ya tenemos el status strip, que sería esta barra que se sitúa por defecto en la parte inferior, justamente porque su propiedad dock por defecto viene al botón, que sería en la parte inferior de la ventana. ¿Por qué es siempre importante el dock? Porque si el usuario de repente tiene la posibilidad de cambiar el tamaño de la ventana, como eso está alineado en la parte de abajo, nunca pierde su posición. Lo mismo pasa con los que están alineados a la izquierda, la derecha o los que están al top. ¿Qué vamos a estar agregando dentro de este control llamado tool status strip? Él me permite agregar este tipo de controles. Nosotros por el momento le vamos a estar agregando un label al cual le vamos a estar cambiando el text. Agregué un label y voy a ir a su propiedad text y le voy a poner versión del sistema. Versión del sistema 1.0. Por el momento va a tener un label que, va a estar mostrando la versión del sistema y yo puedo tener de repente acá un progress bar genérico para, en caso de ciertos procesos que van a estar demorando mucho, mostrar una pequeña barra mientras esté durando el proceso. Inclusive puedo agregar, por ejemplo, un botón que es un botón bastante especial o peculiar, porque este botón en realidad al presionar lo que hace es mostrar un pequeño menú contextual en este sector. Por ejemplo, vamos a poner acá nosotros productos.
Y acá vamos a poner clientes. Entonces, si el usuario viene y presiona este botón, se tendrían que mostrar estas opciones. Entonces vamos a dejar hasta ahí por el momento lo que sería el status strict. Otro control que podemos usar dentro de lo que sería el menú principal es un control llamado tooltip. Tooltip sería este control que se ve acá. Voy a agregar y ese control es invisible, así, pero para poder acceder a sus propiedades y a sus métodos, yo lo tengo acá, lo selecciono y le voy a poner como prefijo TLT, tooltip. Como un nombre genérico le voy a poner mensaje, tooltip mensaje. Y entre las propiedades que voy a estar modificando, voy a ir a ver. Me interesa modificar esta propiedad que dice tooltip icono, el tipo de icono que va a estar mostrando, y le voy a elegir en este caso info. Me pide después tooltip título, voy a poner ayuda. Entonces, ¿para qué estaría sirviendo un objeto, un control del tipo tooltip? Para que en caso de que haya algún control visual, por ejemplo, una caja de texto, acá tengo una caja de texto, si yo selecciono esa caja de texto, fíjense que se detecta que dentro de este formulario existe o se agregó un control del tipo tooltip. Gracias a eso, a este control visual, yo le puedo agregar una propiedad extra que dice tooltip en TLT mensaje. ¿Para qué serviría eso? Escriba su nombre. Para que en caso de que el usuario venga y no tenga idea o no le quede muy claro de qué hacer y él se posicione encima, salga un pequeño hint, una pequeña etiqueta de ayuda que le va a estar mostrando en este caso la opción que dice escriba su nombre. Entonces vamos a hacer una prueba. Fíjense que me pongo encima y sale un logo, un hint que tiene justamente el icono de ayuda, de info que había seteado yo en la lista de propiedades. Como título de ese hint aparece ayuda y como texto aparece el texto que yo seteé dentro de este control. Entonces, para eso estaría sirviendo un objeto, un control del tipo tooltip, de manera que otros controles puedan tener un texto de ayuda en caso de que el usuario pase el cursor encima y se quede ahí. ¿A todos le quedó claro esa parte? Entonces, repasando un poco lo que es un tooltip, el tooltip es el control que permite justamente que salga esa etiqueta de ayuda. Para que les funcione, seleccionan el tooltip y tienen que setear el tipo de icono que va a manejar. Yo puse info, por eso salía el icono azul con la i. Luego setean el título, yo le puse ayuda, ¿sí? Y el mensaje que va a estar saliendo dentro del logo, dentro del hint justamente, ya depende de los controles a los cuales ustedes le quieren agregar una ayuda. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo al text box le quise agregar un mensaje en caso de que el usuario se posicione encima. ¿Por qué me aparece esta propiedad que dice tooltip en TLT mensaje? Justamente porque él detecta que dentro de este formulario hay un tooltip llamado TLT mensaje. Si nosotros dentro de este formulario no contábamos con este tooltip, esta propiedad, en este caso del text box, pero puede ser para un botón, para lo que sea,
no iba a estar apareciendo. No iba a aparecer esta propiedad. Esta propiedad solo aparece gracias al tooltip que nosotros agregamos al formulario. Para eso serviría el tooltip. Bueno, ahora vamos a otro control. Creo que es el quinto control que vamos a estar viendo. Tenemos el menú strip, tool strip, status strip y el tooltip que me permite justamente mostrar etiquetas de ayuda dentro de mi sistema. Ahora voy a buscar un control llamado context menu strip. Context menu strip. Apenas pongo el control, se sitúa acá y visualmente se sitúa en la parte superior en teoría, pero en realidad el context menu strip hace referencia a un menú contextual. ¿Y cómo aparecen los menús contextual? Haciendo clic derecho sobre algo. Normalmente cuando yo quiero buscar en Windows ciertas opciones, no sé algo y hago clic derecho. O me topo con un control y hago clic derecho para ver qué opciones tengo justamente para poder trabajar con ese elemento. Entonces, eso sería el context menu strip. Entonces, yo voy a agregarle acá antes, primero, como siempre, voy a tener que poner un nombre. Y a este le vamos a llamar CMS, Context Menu Strip. CMS Menú Contextual. Como opciones de ese famoso clic derecho que se va a estar haciendo dentro de este menú principal, yo voy a tener un solo ítem que va a decir cambiar tamaño de ventana. Cambiar tamaño de ventana. ¿Cuándo dijimos que iba a aparecer al hacer clic derecho? O sea, un menú contextual siempre aparece al hacer clic derecho. Pero vamos a ver que faltaría setear en realidad una propiedad más. Porque yo ya tengo dentro de este menú principal un context menu strip. Ese context menu strip puede tener n opciones. Por el momento solamente cuenta con un ítem que dice cambiar tamaño de ventana. Yo, sin embargo, hago clic derecho y no me aparece el menú contextual. Entonces paro la ejecución del programa y es porque, como van a estar leyendo seguramente después en el texto de la presentación, el context menu strip necesita estar asociado al control sobre el cual se va a estar aplicando ese clic derecho. En mi caso, o en nuestro caso, yo quiero que si se hace clic derecho en cualquier parte del formulario, que me aparezca esa opción, que me aparezca el menú contextual. Entonces, el elemento al cual yo tengo que asociar ese context menu strip sería entonces básicamente el formulario. Teniendo seleccionado el formulario, en este caso FRM menú principal, yo voy a ir hasta la propiedad context menu strip. Y al desplegar la lista me aparece justamente el control CMS menú contextual, porque él detecta acá, él carga la lista con todos los context menu strip que se encuentran en nuestro formulario. Como tenemos uno solo, aparece ese control. Entonces, a partir de ahora yo le estoy diciendo que cada vez que se haga clic derecho sobre el menú principal, que me van a estar apareciendo las opciones disponibles en el context menu strip CMS menú contextual, que básicamente es una sola opción. Entonces vamos a probar para ver si es cierto, le damos a iniciar. Hago clic derecho acá, me aparece esa opción, hago clic derecho acá, y me aparece la opción cambiar tamaño de ventana. Entonces, siempre que ustedes agreguen un context menu strip, un menú contextual, tienen que asociarlo al objeto sobre el cual se va a estar activando ese clic derecho, ese menú contextual. A modo de prueba, voy a agregar otro context menu strip y voy a ponerle que es esto.
Voy a poner CMS prueba como nombre. Por ejemplo, puedo agregar acá un botón. Y selecciono el botón y voy hasta la propiedad context menu strip del botón. Y le digo que quiero que cada vez que se haga clic derecho sobre ese botón me aparezca las opciones disponibles en CMS prueba. Entonces voy a darle guardar, iniciar. Y ahí me aparece qué es esto. Pero si hago clic derecho sobre el formulario aparece cambiar tamaño de ventana, que es el context menu strip asociado justamente al menú principal. Este sería el quinto elemento que íbamos a estar viendo justamente entre los controles más comunes que normalmente se suelen usar en lo que sería el diseño de una ventana principal. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Bueno, nos falta un elemento más que va a estar formando parte de nuestro menú principal, y es un elemento llamado Notify Icon o icono de notificación. Al poner un control del tipo Notify Icon al formulario, aparece acá, yo selecciono y le voy a poner como prefijo NTI. Sería Notify Icon, hace referencia a icono de notificación. Notificación. NTI, notificación, queda como nombre. Entre las propiedades de NTI notificación, voy a ir a ver cuáles me estaría interesando. Voy a poner acá sistema como texto. Y luego me voy a este trío de propiedades que dice value tip icono, el tipo de icono que va a estar teniendo el icono notificación, que es el icono que normalmente aparece en este sector de la pantalla. Entonces, yo le voy a seleccionar info, como texto le voy a poner texto de prueba, y como título, sistema. Aparte de configurar esas tres propiedades, el tipo de icono de la notificación, el texto de la notificación y el título de la notificación, tengo que agregarle un elemento a esta propiedad llamada icono. Si se fijan, yo selecciono esta propiedad y me aparece acá el botón de los tres puntitos, de manera que yo pueda localizar algún archivo con la extensión ico de icono. Entonces voy a seleccionar. Yo acá en descarga tenía un icono, un archivo, en este caso .ico, y le agrego yo a esa propiedad. Veo que también ya trae por defecto visible true, y entonces cada vez que nosotros por código escribamos una instrucción que diga icono notificación mostrate, se tendría que mostrar ese icono en condiciones normales en este sector del Windows. Si se fijan, acá me aparece el icono, varios iconos. Entonces dentro de estos iconos debería estar apareciendo mi icono de notificación, que pertenece en este caso a mi sistema. Entonces vamos a hacer una prueba y yo voy a seleccionar mi formulario, voy a ir a la lista de eventos. Entre todos los eventos disponibles para un objeto del tipo formulario, a mí en este caso me interesa mostrar un icono de notificación cuando se cargue el formulario. O sea, cuando yo ejecuto la aplicación y se cargue mi formulario FRM menú principal,
yo quiero que se muestre el icono de notificación. Entonces, para ello voy a estar codificando el evento load de mi formulario. Le hago doble clic acá y me lleva a esta parte de lo que sería la implementación de ese evento, FRM menú principal _load. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner o voy a hacer referencia a mi icono notificación y van a ver que en tiempo de ejecución, ya corriendo la aplicación, en este caso cuando se dispara el evento load, ustedes tienen la posibilidad de cambiar estas propiedades. El tipo de icono, el texto de la notificación y el título. Entonces, me dice que, a ver, puedo poner error, nosotros llaman info, o sea, pueden cambiarlo por código dependiendo de la necesidad que tengan. Ahora voy a asignarle algo a su propiedad balloon tip text. Como es del tipo string, va entre comillas. ¿Cómo sé que la propiedad es del tipo string? Porque acá me pongo encima y me dice que es una propiedad del tipo asString. Entonces va entre comillas y le digo mensaje. Luego voy a setear la tercera propiedad, que sería el título. Voy a poner mi sistema. Y hasta acá, básicamente lo que hicimos fue configurar esas propiedades que ya le habíamos configurado en tiempo de diseño, pero en este caso lo hago para que vean que eso también se puede cambiar en tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución me refiero cuando está corriendo la aplicación y ya lo hacemos por código. Finalmente, la instrucción Visual Basic, la línea de código que hace que ese mensaje se pueda ver, sería invocar al método showBallonTip de un control, en este caso del tipo notifyIcon. El método showBallonTip de un icono notificación espera a que yo le pase entre paréntesis el tiempo de duración de esa notificación. En condiciones normales, un icono de notificación aparece acá y salta un globo, y ese globo o ese mensaje tiene unos segundos y luego desaparece. Eso, ese tiempo de duración es justamente lo que se setea acá como parámetro dentro de lo que sería el método showBallonTip y lo manejamos en milisegundos. Yo le pongo en este caso 5000. Entonces, vamos a darle guardar y vamos a ejecutar. Entonces, si se fijan, saltó recién acá mi icono de notificación, pero por alguna razón que tiene que ver ya con el sistema operativo, de repente en algunas máquinas sí salta el logo con lo que nosotros seteamos como texto, y en otros casos, como justamente es el de mi máquina, justamente aparece acá el icono de notificación, pero como que queda bloqueado el logo que sale en este sector. Eso lo van a estar probando después ustedes en sus máquinas, pero configurando esas tres propiedades y luego invocando finalmente al showBallonTip hace que se pueda mostrar la notificación en este sector y siempre queda corriendo nuestra aplicación el icono de nuestro notifyIcon en este sector, junto con estos iconos. Entonces ese sería el último elemento que vamos a estar viendo en lo que respecta al formulario principal. Otra cosa muy común diseñando un formulario principal es el famoso fondo de pantalla. Porque ustedes acceden a un sistema y normalmente cuenta con un fondo alusivo a la empresa o al sistema que maneja la empresa, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo selecciono mi formulario y si se fija, hay una propiedad llamada imagen de fondo, background image, clic y yo puedo localizar algún archivo. Yo puedo darle importar y empezar a buscar algún archivo JPG o PNG de manera de poder ponerlo como imagen de fondo. Pero normalmente, o sea, esa es una de las opciones. Con
El problema que tenemos es que esa imagen, al hacerlo de esa manera, termina formando parte del ejecutable que nosotros creamos cada vez que le damos iniciar. Entonces, cada vez que nosotros le damos iniciar, esa imagen que nosotros agregamos acá en tiempo de diseño, en background image, como si la imagen tiene 1 mega, ese 1 mega se suma a lo que sería el peso finalmente del ejecutable a generar cada vez que generamos una versión de la aplicación, ¿verdad? Otra de las opciones que de repente se suele ver es que esa imagen ya se cargue desde algún directorio, ya en tiempo de ejecución, que es lo que nosotros vamos a estar poniendo en práctica. El mejor momento para cargar ya la imagen de fondo justamente es cuando se carga el formulario. ¿Por qué? Porque comienza nuestra aplicación y el primer formulario que se muestra para nosotros es el menú principal. De hecho, que por el momento es el único formulario luego con el que contamos. Así o sí se va a estar mostrando ese formulario. Cuando se muestra un formulario, en realidad el primer evento que se ejecuta sería el evento load. Cuando yo llamo a un formulario, su primer evento que se ejecuta es el evento load, cuando se está cargando, cuando se carga el formulario. Entonces ese sería el mejor momento como para que nosotros ya le agreguemos una imagen, una imagen de fondo justamente a nuestro formulario. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Y acá voy a poner. ¿A qué hace referencia a mí? ¿A qué hace referencia a mí? Al formulario actual, profe. Muy bien, al formulario actual. Entonces, ¿cuál sería nuestro formulario actual? FRM menú principal. Entonces, siempre que yo quiera hacer referencia en lenguaje Visual Basic a dónde estoy, sería mi. Entonces, al poner mi punto, a partir de ahí, todas las opciones que me aparecen ya son las opciones que justamente aparecen acá. Cuando yo tengo seleccionado, obviamente, el menú principal, aparece su lista de propiedades, su lista de eventos. Entonces, yo en este caso voy a seleccionar la propiedad background image. Eso que podíamos ya hacerlo en tiempo de diseño, pero que no lo vamos a hacer porque va a terminar agrandando nuestro ejecutable, lo vamos a estar haciendo en tiempo de ejecución. Entonces, yo termino seleccionando mi punto background image. En otras palabras, sería frm menú principal punto background image. ¿Sí? Es igual. Ahí viene la imagen que yo le voy a estar queriendo asignar. Entonces, yo voy a invocar a un espacio de nombre que se llama system.drawing.bitmap. Así como en su momento, para el primer parcial, nosotros tuvimos la necesidad de trabajar con un archivo de texto. ¿Se acuerdan que teníamos que guardar en un archivo de texto? Para ello, nosotros en su momento importamos acá en la parte superior un espacio de nombres que se llamaba system.io para trabajar con archivos. En este caso, yo necesito trabajar con un mapa de bits, con una imagen específicamente. Entonces invoco yo al espacio de nombres system.drawing.bitmap. A partir de ahí yo puedo hacer uso de este método fromFile y si se fijan, fromFile dice que espera que yo le pase la ruta, el directorio, la carpeta de la imagen que yo estoy queriendo cargar ahí. Él espera que yo le pase la ruta del archivo de imagen que quiero cargar como fondo y él me va a devolver esa imagen. Con lo que va a ser válido que yo haga esto. From file y le diga en este caso from file que está esperando la ruta, la está esperando en forma de string. Yo le voy a poner fondo.jpg. Todo esto es igual a una imagen que se va a estar cargando desde este directorio. Obviamente tiene que existir ese archivo fondo.jpg.
Para ser más preciso, yo podía hacer esto. Unidad de, que yo creo que la tengo en mi máquina, no sé. Creo que era E. La unidad E, por ahí yo tenía una carpeta que se llamaba fotos barra el archivo fondo.jpg. ¿Sí? Esa imagen se va a estar cargando a la propiedad imagen de fondo de mi formulario apenas se cargue el formulario, apenas se llame a ese formulario. Lo estamos haciendo en este caso por código, ¿sí? ¿Cuál es el problema que podemos tener con este tipo de código? Es que si en mi máquina funciona, porque este directorio existe, este archivo existe, fenomenal. Pero si yo llevo la aplicación a la máquina de un compañero, donde él no tiene la unidad de, o de repente no tiene la carpeta fotos o no existe dentro de ella este archivo, esto a mí me va a dar un error porque no va a encontrar el archivo. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino la ruta y digo directamente fondo.jpg? Y era muy similar a cuando usamos el string writer para especificar dónde se iba a crear el archivo. Pregunta para el curso. Si yo le estoy poniendo solo el nombre del archivo, ¿dónde se supone que él va a estar buscando el archivo? En la carpeta donde se compila la aplicación. Muy bien, así mismo. En la carpeta donde se compila, cuando nosotros compilamos la aplicación y se termina generando un .exe, un ejecutable, si nosotros hacemos referencia a archivos de cualquier tipo y no le ponemos la ruta completa, solo ponemos el nombre del archivo, siempre él se va a ir a buscar en el mismo lugar del ejecutable. En el mismo lugar del ejecutable. ¿Sí? Entonces, para que esto a mí me funcione, yo me tengo que ir a ver, lo guardé acá en clase 6, esta es mi carpeta de solución, esta es mi carpeta de proyecto. Cada vez que nosotros le damos F5, él viene a crear acá el ejecutable dentro de bin, dentro de debug. Si se fijan, este es mi ejecutable. Acá tiene que haber entonces un archivo llamado fondo.jpg. Entonces, voy a trasladar ahí un archivo con ese nombre. Acá tengo uno llamado fondo 1. Voy a usar este. Y voy a pegar acá un archivo llamado, en este caso, fondo.jpg. Entonces, ahora, cuando yo termine ejecutando esto, se va a disparar el evento load de mi formulario y él va a cargar la imagen fondo.jpg en tiempo de ejecución y lo va a estar asignando como imagen de fondo de mi formulario principal. ¿Sí? Aparte de eso, va a intentar mostrar un icono de notificación que podría ser de repente el famoso bienvenido al sistema. Vamos a hacer una prueba. Ahora lo que vamos a estar viendo es si termina cargando la imagen fondo.jpg. Y si se fijan, ya me aparece mi formulario principal con un fondo. ¿Qué pasó acá? Que la imagen en realidad es esta nada más. Pero como no abarca todo el espacio, él va repitiendo hasta donde pueda. Yo en realidad no quiero que funcione así, quiero que esa única imagen se termine extendiendo a todo lo que es el menú principal. Entonces voy a parar la ejecución, me voy al formulario principal y vamos a buscar esa propiedad. Si se fijan, en background image, que yo ya lo podía hacer en tiempo diseño, le terminé
asignándole una imagen, pero por código. Siguiente propiedad dice background image layout, ¿sí? Y esa propiedad yo la voy a dejar con la opción stretch. Stretch significa que se va a estar extendiendo hasta donde le dé el espacio. Entonces vamos a probar de vuelta. Y ahí ya me aparece el fondo, así como yo estoy queriendo para mi aplicación. Entonces tengo menú principal con submenú, barra separadora. Tengo una barra herramientas. Estos iconos puedo personalizar con la colección de iconos que van a hacer a nuestra aplicación. Tenemos el status strip. El status strip, que sería la barra de estado. Tenemos una imagen de fondo, tenemos un tooltip para poder agregar textos de ayuda a cualquiera de los elementos. Al botón, por ejemplo, le podemos agregar un texto de ayuda, ¿sí? Y también tenemos o contamos con un icono de notificación. Este sería el Notify icon. Entonces, hasta ahí sería todo lo que tiene que ver con lo que es el menú principal en cuanto al diseño. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle código. Vamos a estar agregándole código al menú contextual que dice cambiar tamaño de ventana. Entonces selecciono el context menu strip. Tenemos una sola opción, un solo menú ítem acá. Entonces teniendo seleccionado este menú ítem, me voy a su lista de eventos o directamente acá le doy doble clic. Sería lo mismo venir acá. Y vamos a estar codificando el evento clic de ese menú ítem que tiene el texto cambiar tamaño de ventana. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que va a estar haciendo el código cada vez que el usuario hace clic derecho? Cambiar tamaño de ventana. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si la ventana no está maximizada, nosotros vamos a maximizarla. En caso contrario, si la ventana ya está maximizada, vamos a dejarla en tamaño normal. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Preguntar por el tamaño de la ventana, por el estado de la ventana. ¿Y se acuerdan cuál era esa propiedad? Justamente al comenzar este desarrollo vimos que había una propiedad llamada Window State, una propiedad de los formularios que nos permite justamente setear si va a estar maximizada o no, ¿sí? Entonces vamos a preguntar si not, en este caso estoy haciendo uso de un operador de negación, si no, y voy a hacer referencia a mi menú principal, que es el lugar donde yo me encuentro ahora. Entonces, mi. Vean esta pregunta. If not, mi window state es igual a maximized. Entonces estoy preguntando si el window state de mi menú principal no está maximizado, es la pregunta. Si eso se cumple, si no está maximizado, yo voy a tomar la ventana, el formulario menú principal, por eso puse mi, y a su propiedad Windows State, yo le voy a asignar for Windows State.maximize. Si no está maximizado, maximizate. Pero le voy a agregar un bloque else, porque ¿qué pasaría si esta pregunta me daba falso? Porque justamente ya estaba maximizada la ventana. En este caso esto va a dar falso, va a venir al bloque else y ahí nosotros vamos a agregarle for Windows State.normal. Entonces, al hacer clic en ese menú contextual, si no está maximizado, maximiza. Si ya está maximizado, él lo deja en tamaño normal. Y en este caso estamos viendo cómo modificar el Windows State, cómo el Windows State tranquilamente también se puede modificar por código, cómo leer
el valor de una propiedad, cómo asignarle valor a una propiedad, ya por código. Vamos a probar. Le doy clic derecho, cambiar tamaño de ventana. Como estaba maximizada, me dejó normal. Clic derecho, cambiar tamaño de ventana. Como no estaba maximizada, me volvió a maximizar. Entonces, cada vez que ocurre, cada vez que el usuario hace eso, yo quiero que se informe mediante un icono de notificación. Como yo ya tengo un icono de notificación dentro de mi formulario, le voy a decir que el tipo de icono va a ser tooltip icon.info nti.ballonTip text, va a decir cambio de tamaño de ventana. Y como título va a decir mi sistema. Finalmente, después de configurar eso, lo que hace que se muestre o que se intente mostrar el icono de notificación es el método showBallonTip, que como les dije, espera un número que hace referencia a que está en milisegundos y hace referencia a la duración de esa notificación. Entonces, con esto yo termino de codificar el evento del context menu strip, que va a estar cambiando justamente el tamaño de la ventana. Acá trata de mostrarse el icono de notificación, pero como le dije, eso ya depende finalmente del Windows donde está corriendo nuestra aplicación. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Por código terminamos asignándole una imagen de fondo a nuestra aplicación. Si no le ponemos la ruta completa, este archivo debería existir en el mismo lugar donde se genera o donde está corriendo el ejecutable. No conviene entonces poner la ruta completa, porque cambiando de repente de máquina, la aplicación puede ya terminar generando un error. Sabemos cómo configurar un icono de notificación y mostrar la notificación en sí. Y acá vimos en el evento de cambio de ventana cómo preguntar por el valor del Windows State y cómo asignarle valor a esa propiedad. Ahora vamos a lo más importante de lo que hace la clase de hoy. Ya tengo listo mi formulario principal, ya codifiqué su evento load y ya codifiqué el cambio de tamaño de ventana, pero lo más importante justamente de la clase de hoy es poder mostrar otros formularios dentro de mi menú principal, que es cómo funcionan normalmente los sistemas, ¿verdad? Entonces, yo a mi aplicación, a mi proyecto, en este caso a mi proyecto llamado aplicación MDI, le voy a dar clic derecho, agregar, y le voy a dar formulario Windows Form. Voy a agregar un formulario al proyecto llamado aplicación MDI. Como nombre de ese segundo formulario, que es la primera vez que vamos a tener más de un formulario en nuestro desarrollo, voy a ponerle FRM cliente. Y le doy a agregar. Voy a achicar un poco más mi formulario de cliente. Voy a ir a cambiar este texto que aparece acá. Le voy a poner cliente. Para probar, voy a deshabilitar el botón de maximizado. Otra propiedad que voy a modificar es la propiedad Start Position. Start Position me permite a mí indicar en qué parte de la ventana se va a estar mostrando, en qué parte de la pantalla se va a estar mostrando el formulario, y yo le voy a decir Center Screen, que cada vez que se llame a este formulario, que aparezca acá en el centro de la pantalla. Para poder diferenciar mi formulario, y como no vamos a estar desarrollando un formulario de clientes completo por el momento,
voy a agregar acá un label, ¿sí? Y como texto de ese label voy a poner clientes. Voy a cambiar el font de esa, la letra de ese label. En negrita, 10. Y si quiero cambiar el color, for color, entonces este va a ser el título de mi formulario de clientes. Le doy guardar. Voy a agregar otro formulario. Clic derecho, agregar formulario Windows Form. Y el segundo formulario que voy a agregar se va a llamar FRM producto. FRM producto. Voy a hacer lo mismo, o sea, quiero tener el mismo tamaño. Entonces acá puedo ver el size. Voy a dejar este en 400. 410. En size puedo poner entonces 400 y 410. Entonces, directamente para el tamaño de ancho y del alto del formulario. Lo pueden obviamente modificar a cada mano, pero yo estoy queriendo que tengan todos el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces voy a trabajar ahora con mi FRM producto. Start Position, por un tema de estética, quiero que siempre aparezca en el centro cada vez que se llama. El texto lo voy a cambiar. Productos. Y voy a impedir maximizar. Hasta ahí ya tengo entonces 3 formularios que hacen a mi proyecto aplicación MDI. Dentro de la aplicación MDI tenemos FRM cliente, FRM menú principal y FRM producto. Entonces, le doy guardar todo. ¿Cuál es la idea? Que dentro del menú principal nosotros llamemos al formulario de clientes y al formulario de producto. Porque por alguna razón, cada vez que nosotros le damos iniciar, aparece el menú principal. Entonces ahí la pregunta es, ¿y por qué cada vez que le damos ejecutar no aparece FRM clientes o por qué no aparece FRM producto? ¿Qué es lo que hace que cada vez que yo ejecute la aplicación directamente aparezca el menú principal? ¿Cómo él va a saber cuál va a ser el objeto de inicio? ¿Cuál va a ser el formulario con el cual debería iniciar la aplicación? Entonces, en este caso, la respuesta técnica sería, me muestra el menú principal porque justamente fue el primer formulario que yo creé cuando comencé el desarrollo de esta aplicación, de este proyecto. De hecho que cuando yo creé el proyecto ya me vino con un formulario al cual yo le puse ese nombre, ¿sí? Entonces, por defecto, el primer formulario del proyecto es el que termina ya mostrándose de forma automática y los demás deberían ser llamados ya por código. Entonces, no siempre va a pasar eso. En un mundo ideal capaz sí, pero en la realidad no es que cada vez que comienza un proyecto, sí o sí se termina creando directamente el menú principal. Capaz que inclusive el menú principal se haga al final. O sea, eso es muy relativo. Entonces, vamos a suponer que por un tema nos hayamos equivocado nosotros el día de hoy y empezamos con cliente. Luego creamos el menú principal. Entonces, cada vez que nosotros le dábamos a ejecutar, sí o sí me iba a estar mostrando cliente. Ustedes tienen que saber dónde setear o dónde configurar cuál de los formularios se va a estar mostrando cada vez que se ejecuta la aplicación. Entonces, ustedes pueden hacer clic derecho, propiedades, o directamente proyecto, propiedades, da lo mismo, van al mismo lugar. Y cuando ustedes acceden a las propiedades del proyecto, fíjense que aparece un campo que dice formulario de inicio. Entonces ahí es donde ustedes tienen que, una vez terminado
o una vez que quieren definir cuál va a ser el formulario principal, ahí es donde ustedes tienen que setear con qué objeto va a estar iniciando cada vez que nosotros le damos ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero que cada vez que le demos iniciar aparezca con el formulario cliente, lo dejo ahí, FRM cliente, y si se fijan, nos apareció el formulario menú principal. De hecho, que acá no va a haber ningún icono de notificación, jamás se creó el icono de notificación porque nunca se creó el menú principal. Cuando nosotros corrimos la aplicación, por esa configuración que hicimos en propiedades del proyecto, actualmente se crea de forma automática como objeto de inicio el formulario cliente. Entonces, ¿para qué les estoy mostrando eso? Para que cuando tengan que ustedes desarrollar sus proyectos, como les dije, no siempre van a estar iniciando el desarrollo justamente con el menú principal. Por ahí, si lo hacen después del menú principal, tranquilamente ustedes se pueden ir a proyectos, propiedades, y de todos los formularios que van a tener acá, eligen cuál va a ser el menú principal, o en otras palabras sería el objeto, el formulario que se va a estar creando de forma automática cada vez que le dan iniciar. En este caso vamos a dejar así, menú principal. Le doy guardar y cierro. Bueno, pasemos ahora al menú principal y vamos a hacer ya nuestras llamadas a los dos formularios que vamos a estar usando de prueba. Vamos a ir a archivo, clientes. Le hago doble clic acá, justamente para codificar el evento click de ese menú ítem. En este caso el menú ítem que tiene el texto que dice cliente. Y vamos a ver cómo llamar a una ventana secundaria, a un formulario secundario, un formulario hijo que va a estar contenido dentro del menú principal. La forma tradicional de hacer sería declarando una variable. La variable puede tener cualquier nombre, pero tiene que ser un objeto. Creamos ahí un objeto, instanciamos un objeto, por eso puse as new, un objeto del tipo FRM clientes. Entonces acá yo estoy creando un objeto del tipo formulario cliente que se va a estar almacenando a partir de ahora en mi variable f. Ya se creó el formulario y ya está contenido, ya lo puedo manejar con la variable f. El tema está en que todavía no se mostró, porque para mostrar un formulario yo tengo que poner formulario.show y ahí se muestra el formulario. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con estas dos líneas de código. Vamos a darle iniciar. Ya tengo mi menú principal, me voy a archivo. Este fue el menú ítem que codificamos ya el evento click, y le hago clic y se creó el formulario cliente y se mostró porque pusimos f.show. ¿Sí? Fíjense bien acá. Voy a cerrar para que vean que está mi aplicación y mi aplicación tiene acá un icono en la barra de tarea del Windows. 1. Luego yo llamo a esa ventana de clientes y automáticamente me apareció otro icono independiente dentro de en lo que sería la barra de tareas. Está el icono de mi menú principal y está el icono de mi formulario de cliente. Vuelvo a crear. Fíjense que se volvió a crear otro formulario de clientes con un icono aparte. Y lo peor de todo, lo más triste es que esos formularios terminaron quedándose en la parte de atrás. Yo creo el formulario, hago clic acá y viene para adelante el menú principal y queda para atrás el formulario de cliente. Con lo que yo ya tengo la pauta de que ese formulario cliente que estoy creando no está dentro de mi menú principal. Eso ya me da la pauta de que no está dentro de mi menú principal. Y otra cosa que no está bien es que si el sistema cuenta con 100 programas y el usuario comienza a abrir los programas y llega a abrir 20 programas, acá vamos a tener 20 ventanas dentro de la barra de tareas, porque se están abriendo de manera independiente y al final
no nos sirve de nada tener un menú principal. Entonces voy a parar la ejecución. Y es porque, recordando lo que mencionaba el texto, es que luego de crear el formulario y antes de mostrar el formulario, nosotros tenemos que setear su propiedad formulario MDI parent, que es la propiedad, y le decimos cuál va a ser tu contenedor. Pregunto, ¿cuál va a ser el MDI parent o contenedor de FRM cliente? ¿Va a ser FRM producto o va a ser FRM menú principal? FRM menú principal. Muy bien. Entonces, ahora yo puse f.mdi parent es igual a qué. Si le estoy queriendo asignar FRM menú principal, ¿qué va a decir el código? Es igual a... ¿Cómo hago referencia a FRM menú principal? Bueno, ¿cómo hago referencia al formulario donde estoy? Mi. Sería mi. Entonces, con esto le estamos diciendo que estoy creando un objeto del tipo cliente, su contenedor, su MDI parent va a ser mi, y mi es el menú principal donde estamos, formulario donde nos encontramos, y ahí le decimos show. Vamos a ver la diferencia. Está mi formulario principal, archivo, clientes, se muestra el formulario cliente. ¿Se creó un icono más acá de forma independiente? No. Sigue estando el mismo icono que hace referencia a la aplicación, a la aplicación en sí. Yo toco en esta parte y ya no se queda detrás el menú, perdón, el formulario clientes. Y si se fijan, si yo muevo este formulario, no puede salir del menú principal. Está contenido dentro de su formulario MDI parent. En este caso, el formulario MDI FRM menú principal. Esa es la diferencia y esta es la forma correcta de crear un formulario y mostrarlo dentro de un formulario MDI. Eso tienen que tener en cuenta para el examen y para lo que sería el proyecto que con el cual vamos a estar trabajando. Vuelvo a la parte de diseño ahora para llamar en este caso a producto. Y nosotros podíamos hacer esto mismo. Copiar. Puedo haber pegado esto y lo único que tenía que cambiar era el nombre del formulario, el nombre del objeto que voy a estar creando. Link F, as new FRM producto. F, su MDI parent va a ser igual a mi, que es el menú principal, y luego muestro el formulario. Un formulario se muestra cuando invocamos a su método show, formulario.show. Y va a funcionar. El tema está en que, a modo de ejemplo, bueno, esto vamos a dejar así y en otra parte del código le voy a poner otra alternativa para invocar formularios, para llamar a otros formularios. Vamos a probar hasta acá. Archivo clientes, archivo producto y tengo otra ventana acá. Puedo ver N ventanas que están contenidas dentro de un formulario MDI. Esto es lo que se conoce como
interfaz de múltiples documentos. MDI, interfaz de múltiples documentos. Voy a parar la ejecución para darle una alternativa más, como les dije. Por ejemplo, acá voy a codificar el clip de este botoncito que aparece acá. Y este va a estar llamando también al formulario de cliente. Pero en este caso yo voy a escribir my, no mi, my.forms.frmcliente.mdi parent es igual a mi my.forms.frmcliente.show. Acá se llama un formulario escribiendo 3 líneas de código, pero es la forma estándar de crear, de instanciar un objeto y mostrarlo. Y en este caso, eso mismo se puede hacer con 2 líneas. Vamos a explicar el significado de estas 2 líneas. My, a partir de ahora, es una palabra reservada nueva también para nosotros. My hace referencia a la aplicación. Mi hace referencia al formulario donde estoy. My hace referencia a la aplicación. Punto forms significa decirle aplicación punto, a ver, mostrame tu colección de formularios. My.forms, colección de formularios, punto. A partir de ahí, ella me muestra todos los formularios con que cuenta la aplicación. Y directamente puedo seleccionar cliente y decirle, mira, tu MDI parent va a ser igual a mi. Luego, aplicación, my.forms, colección de formularios con que cuenta la aplicación, .frmclientes.show. Dan el mismo resultado. Para que quieran invocar formularios haciéndolo de esta manera o de esta manera. Da lo mismo. Como tooltip text de este botoncito le voy a poner abre formulario de clientes. Abre formulario de clientes. Vamos a probar. Aparece el hint que dice abre formulario de clientes y me abre justamente ese formulario que está contenido dentro de mi menú principal. Acá se me pasó a producto, ponerle el label, ponerle hasta acá y cambiamos el text. Producto. Pregunto, ¿hay dudas hasta acá? ¿Quieren hacer algún tipo de pregunta? ¿Algo no le quedó claro? Y así vemos otra vez. Profe, ese Hola. tema de los iconos y todo eso que hiciste en el load, ¿eso sí o sí hay que hacer por código o se puede hacer también por las propiedades nomás? Que sería en tiempo de diseño. Todo se Sí, puede hacer en sí. tiempo de diseño, pero lo que sí o sí se hace por código, voy a mostrar, es esta línea de código. Por ahí, si todas estas propiedades no van a cambiar y ustedes ya setean estas propiedades en tiempo de diseño, no hay problema. Pero esta línea que tengo seleccionada sí o sí la hacemos por código, porque en el globo o el icono notificación, la notificación en sí, se muestran en un momento determinado. ¿Y quién determina ese momento? Justamente el código, el programador. O sea, yo hago algo y si quiero mostrar una notificación necesito ejecutar esta línea de código. Mi objeto del tipo notificación, punto, submétodo showWallonTip, que termina mostrando por un periodo X en milisegundos la notificación.
Ok, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? Bueno, para poder terminar nuestro menú principal, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros le damos iniciar y el usuario va a estar interactuando repasando el texto, formulario MDI principal, formulario MDI secundario. ¿Por qué es un formulario MDI secundario? Porque es un formulario contenido dentro de un MDI principal, no puede salir. ¿Cuál sería un formulario estándar al que hacía referencia el texto? Cuando yo creo un formulario y no le asigno MDI parent y queda como las primeras pruebas que hicimos de cliente justamente, donde crea acá otra ventana que es totalmente independiente al menú principal. Eso sería un formulario estándar, que no va a ser nuestro caso, a menos que para nuestro acerca de capaz que mostremos un formulario normal, pero que vamos a estar viendo más adelante, que va a estar mostrando en realidad de forma modal, que va a significar que mientras no cerremos esa ventana no vamos a poder tocar nada de lo que queda detrás. Así va a estar funcionando nuestro acerca de. Entonces, para terminar y dejar completo nuestro menú principal, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que el usuario viene y cierra, presiona este botón de cerrar, o por ahí si le ponemos acá un salir que termina cerrando este formulario, nosotros vamos a hacer una pregunta si de verdad está seguro de querer salir. Esa pregunta ya le podíamos hacer acá, así como conocemos, mediante un messagebox.show. Pero si el usuario no hace uso de esta opción y directamente decide cerrar acá la ventana, esa pregunta no va a estar saliendo. Entonces, para poder ver la diferencia acá en el salir, voy a codificar lo siguiente. Si messagebox.show si yo hago la pregunta, salen los dos botones sí, no, y él presiona que sí, se cumple esta pregunta. Yo en ese caso voy a hacer lo siguiente. Mi.close. Mi, que es el formulario donde yo estoy, close, cerrarte. Mi.close. Cerrar el formulario habitual en este caso. Le damos iniciar. Le doy acá archivo salir. ¿Estás seguro de salir? No, no quiero salir. Salir. ¿Estás seguro de salir? Sí. Y termina, en este caso, la aplicación porque cerré el objeto de inicio, el formulario principal. Pero tenemos un problema cuando el usuario directamente cierra acá. No se hace ninguna pregunta porque en realidad no se ejecuta este evento. Este es un evento que se ejecuta cada vez que el usuario viene y hace clic en este menú ítem. No tiene nada que ver con el cierre vía este botón del formulario. Entonces, para poder detectar ese momento, nosotros lo que ahora vamos a buscar es detectar el momento en el cual se está cerrando el formulario principal, ya sea mediante este ítem o ya sea directamente cerrando la ventana acá. Entonces selecciono mi formulario principal, me voy a la lista de eventos y vamos a buscar un evento llamado Form Closing. Cuando se está cerrando el formulario. Form Closed sería cuando se cerró el formulario, pero en este caso el form closing sería cuando se está cerrando el formulario. Tienen que atender esa diferencia. Vamos a codificar el evento de cuando se está cerrando el formulario. Y cuando se está cerrando el formulario, yo voy a hacer ahí esta pregunta. Voy a copiar. Y voy a preguntar, ¿está seguro de salir?
Si él responde que no, no se cumple la condición. A ver, en este caso vamos a poner e.cancel igual a true. Vamos a probar ahí. Atiendan, cada vez que se esté cerrando el formulario, se va a ejecutar este evento. Form closing, cuando se está cerrando el formulario. Ahí va a saltar la pregunta, ¿está seguro de salir? Si él responde que sí, no se va a cumplir este evento. Perdón, esta pregunta. Entonces va a saltar y se va a cerrar. ¿Está seguro de salir? Y él responde que sí, esto no se va a cumplir y el evento se va a seguir ejecutando y se va a cerrar el formulario. Voy a la otra posibilidad. ¿Está seguro de salir? Y él me dice no. En ese caso, se va a cumplir esta condición. ¿Está seguro de salir? No, no quiero salir. Se va a cumplir esta condición y fíjense lo que hace el código. Cancela el evento actual. ¿De dónde quité esta E? Es uno de los argumentos justamente de este evento. Y con esto yo le estoy diciendo, cancelame el evento. O sea, no me cierres al final el formulario. Vamos a probar. Le doy salir. Fíjense, apenas yo cerré esto, se disparó el evento form closing, ¿sí? Y ahí sale la pregunta de, ¿está seguro de salir? Si yo le doy que no, él cumple la condición y cancela el evento y nos quedamos nuevamente acá. Le doy salir. ¿Está seguro de salir? No, no salimos. ¿Está seguro de salir? Sí. Ahí no se cumple esta condición porque fíjense que en este caso yo pregunté por el valor no. Como no se cumple esta condición, no entra acá, esto sigue largo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el código? Estaba cerrando el formulario. Como se cerró el formulario principal, la aplicación se termina. ¿Entendieron esta parte? ¿A alguno les quedó claro? Este es el momento de preguntarnos, no tengan vergüenza. De repente si no les queda claro algo, nos vamos a esa parte y aclaramos sus dudas. Ya, entonces, repasando un poco lo que hicimos, creamos un proyecto, aplicación MI, agregamos 3 formularios. Uno de ellos, que va a terminar siendo nuestro menú principal, necesariamente tiene que tener activada la propiedad isMDIContainer, dejarla en true. A partir de ahí tiene la posibilidad de mostrar dentro de su espacio de trabajo de contener otros formularios, que serían formularios MDI secundarios, lo que van a ser los formularios llamados dentro del MDI principal. ¿Cuáles fueron esos formularios MDI secundarios? FRM cliente y FRM producto. Mucho ojo al mostrar formularios secundarios porque no se tienen que olvidar de, antes de mostrar, primero setear su MDI parent. Si no, estarían creando formularios que se van a estar mostrando fuera de lo que sería el MDI principal. Se van a estar mostrando fuera y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, con esto completamos la clase que hace referencia a interfaz de documentos múltiples o MDI, teniendo justamente un MDI principal
que va a estar llamando a los formularios secundarios en este espacio de trabajo y teniendo el usuario la posibilidad de poder observar o trabajar con más de un formulario al mismo tiempo, que es lo que normalmente pasa con cualquier sistema donde accedemos a un menú principal a partir del cual empezamos a llamar a los programas que hacen al sistema, que son los programas finalmente con los cuales el usuario termina interactuando. Registra clientes, registra productos, realiza ventas, realiza compras y cosas así. Entonces, ¿por qué es importante tener un menú principal? Porque el proyecto, dependiendo de la magnitud, puede contar con N formularios y la mejor manera de poder justamente organizar esos programas sería contando con un menú principal y un buen menú strip bien organizado, bien agrupado, normalmente por convención o por un tema de costumbre, siempre está ubicado en la parte superior. Vuelvo a preguntar si hay algún tipo de duda hasta acá. Si está todo claro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo último que vamos a estar mostrando, siguiendo lo que es el texto, en uno de los formularios hijos, por ejemplo en el de cliente, voy a agregar un nuevo control para nosotros llamado Tab Control. Tab Control. Voy a agregar acá un Tab Control. Y si se fijan, el Tab Control por defecto viene con dos páginas, con dos tabs. Entonces, seleccionando el Tab Control, yo le voy a poner un nombre. EVP PVC en realidad, principal le voy a poner PVC ABM. Luego voy a seleccionar la primera página o la primera pestaña, que es otro objeto contenido dentro del Tab Control, que es del tipo Tab Page, y le voy a poner como nombre PVP mantenimiento. Voy a aprovechar y voy a cambiar su texto, le voy a poner mantenimiento. Paso a la segunda página, haciendo clic acá, selecciono, queda seleccionado el segundo Tab Page, entonces le voy a poner como nombre PVP consulta y le cambio el text de la parte superior de la pestaña consulta. Entonces, ¿para qué nos sirve el Tab Control? De manera que dentro de un mismo espacio, nosotros gracias a pestañas podamos justamente agrupar ciertos controles que van a estar contenidos en este espacio. Por ejemplo, acá puedo poner un label para que vean la diferencia. En el primer tab pongo un label que va a decir label 2. Paso al segundo tab y voy a poner ahí un botón, un objeto del tipo button. Entonces, si yo no tengo mucho espacio en el formulario, puedo solucionar agregando un Tab Control, agregar las pestañas que necesito, porque yo puedo seguir agregando acá pestañas. Por defecto me viene con 2. Y lo que pasa, o por lo menos este es el resultado que da. Archivo clientes, me aparece un formulario de clientes con un Tab Control con 2 pestañas. Dentro de ella puedo tener N controles. Dentro de esa pestaña puedo tener otra vez otro N controles, teniendo solamente este espacio. Entonces, hasta acá sería el desarrollo de hoy, que fue lo que vimos, el desarrollo de formularios MDI, aplicaciones MDI, capaz de mostrar dentro de un formulario principal N formularios hijos o formularios secundarios. Entonces vamos a estar llegando hasta acá. Con respecto al examen, no sé si hay algún tipo de duda. Entonces voy a tratar de darle alguna actividad en la semana como para que de repente puedan practicar. ¿Está bien?
Bueno, la grabación de la clase entonces voy a estar subiendo seguramente el día de mañana, como para que de repente si tienen algún tipo de duda puedan acceder al video y realizar su práctica. Vamos a llegar hasta acá entonces el día de hoy. Gracias a ustedes, practiquen y cualquier cosa, ya saben, vía el campus me pueden preguntar lo que sea.